Yo quisiera hacer una primera referencia que en realidad la convocatoria a esta mesa de intercambio y a la pregunta que hacía Samuel al principio referido al tema de la impunidad, me parece que el tema de la impunidad, el factor militar, un hecho de las últimas horas me parece que es muy gráfico del estado de situación. Un terrorista de Estado, un violador de derechos humanos condenado en varias causas, condenado hace pocos días en una causa a 30 años de prisión, resulta que estaba en libertad domiciliaria a pocos metros de la frontera y termina fugándose una vez más, ¿no? Entonces, eso habla de el factor militar y cómo se relacionan diferentes poderes del Estado con ese factor de presión permanente que son las Fuerzas Armadas. Resulta inadmisible que un terrorista de Estado con varias condenas y también reincidente en fuga, como la que hizo el hospital militar, como que después encontró material para limar sus barrotes en esa prisión tan particular que tiene, se le facilitara la posibilidad de que a pocos metros de la frontera con Brasil pudiera escapar a la acción de la justicia. Y yo creo que esto habla también de la voluntad política, de las disposiciones del Poder Judicial y habla en definitiva de un poder que se sigue manteniendo claramente, ¿no? Un poder fáctico que está allí. Claramente, a partir y con la instalación del golpe de Estado, de la dictadura, hubo una colonización del Estado por parte de las Fuerzas Armadas, en todos los niveles del Estado. Se duplicaron la cantidad de efectivos, ¿no? A mediados de la década del 60 se estaba en torno a los 16, 17 mil efectivos, se pasó a 40 mil en la dictadura. Y tiene que ver también con los procesos de resistencia y también con las formas de salida de la dictadura. Yo creo que el pacto del Club Naval es un elemento que muy significativo en el proceso de salida, cuando había un aumento de la movilización, cuando había un aumento de la resistencia y de la denuncia, de alguna manera eso condiciona cuál va a ser la salida y ese repliegue ordenado de las Fuerzas Armadas, que es mucho más que un repliegue ordenado, que es, me parece, el mantener intactos algunas de las zonas que habían colonizado. Cuando en plena dictadura, en un reportaje, creo que andaba por Rivera, Gregorio Álvarez, le preguntan sobre la posibilidad del revisionismo. Y él dice que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ocultar, que pueden discutir todos los temas, que están abiertos a discutir. Duró 24 horas esa voluntad. Se ve que alguien lo llamó y le dijo, lo que te están diciendo es que en realidad si va a haber juzgamientos por los comportamientos que se desarrollaron. Y al otro día hizo una conferencia de prensa para clarificar, dejando claro que no iban a aceptar ningún tipo de revisionismo. Eso desde el punto de vista de los principales operadores de la dictadura. Ahora, ¿cuál es el quiebre y la continuidad? Está claro que cambia la situación a partir de 1985, pero claramente en 1985 también los máximos jerarcas militares, y concretamente desde el comando en jefe del ejército, el comandante era Medina, se define con absoluta claridad que había que seguir controlando aquellas organizaciones que habían sido amnistiadas en marzo del 85, que seguían siendo subversivas, que seguían siendo reivindicando el derrocamiento de la democracia y demás. Hicieron toda una gran película, pero al mismo tiempo la preocupación principal era espiar a las organizaciones sindicales, a las organizaciones políticas y una especial preocupación a los organismos de derechos humanos, e incluso las comisiones de derechos humanos de los partidos tradicionales. El tema de controlar a quienes habían hecho denuncias en materia de derechos humanos. O sea,
el espionaje en democracia es hijo de la impunidad y pretende perpetuar la impunidad. Claramente, a lo largo de todo el periodo. ¿Hay falta de voluntad política? Sí, yo creo que hay una falta de voluntad política a lo largo de todo el periodo, con matices, con diferencias. Cuando los gobiernos blancos y colorados decían está vigente la ley de caducidad, ¿no? Los gobiernos del Frente Amplio dijeron vamos a respetar esa ley, por tanto, los delitos cometidos fuera de frontera o cometidos por civiles no van a estar dentro de la ley de caducidad. Y eso fue un avance. Ahora, ese avance no implica que se haya empezado a construir una política pública en materia de derechos humanos, que implicaba ir a fondo en materia de verdad y justicia y que implicaba, entre otras cosas, porque nadie puede pensar que la situación política general no influye y que los mensajes que se dan desde los principales dirigentes del país no van a influir en la situación. Claro que influyen. Cuando en Argentina se daban mensajes en el sentido de avanzar en verdad y justicia, y acá se decía no caigamos en revisión, no caigamos en revancha y en odio. Si hay algo que no ha existido en este país ha sido revancha. La más mínima revancha ha existido con los terroristas del Estado. O sea, eso estaba fuera de discusión. Lo que se estaba viendo de qué manera avanzamos en verdad y justicia. Los mensajes, no quiero ver viejitos presos, es un mensaje totalmente contrario al avance de una concesión de verdad y justicia. Y esos mensajes inciden en todo el panorama, inciden en el Parlamento. Claramente hay dos elementos que me parece que se mencionaban en el primer desarrollo que se hacía. La Comisión Nacional para la Anulación de la Ley de Impunidad, anulación parcial del artículo 1 al 4, que comenzó la recolección de firmas para una reforma constitucional en el 2007. ¿Por qué fuimos a un intento de reformar la Constitución? Porque en primera instancia nos habíamos planteado, esa Comisión Nacional, en el 2006, hizo un planteamiento de que se anulara la ley por vía parlamentaria. Sosteníamos que existiendo mayoría parlamentaria había condiciones para anular la ley. Y convocamos al conjunto de los legisladores, esa comisión. Convocamos a los 130 legisladores, no hicimos ninguna excepción. Y en esa reunión que se hizo en el subsuelo del Palacio fueron 5 de 130. Había que hacer una lectura como que no era prioridad. Muy clara de que en realidad por vía parlamentaria no se iba a anular la ley. Por eso... ¿Te acordás quién eran los 5? ¿Quién eran los 5? Por lo menos. En este momento no me acuerdo, lo tengo anotado, pero sé que eran 5 legisladores en total. Entonces, ¿qué nos planteamos? Vamos a recurrir a la movilización de la gente para empezar un proceso de reforma de la Constitución, o sea, una iniciativa popular. Una iniciativa popular que nació huérfana de todo apoyo, vamos a ser claros. Algunas organizaciones políticas, yo me acuerdo 2 organizaciones del Frente Amplio, el PICNT, que fue fundamental que el PICNT lo tomara, lo resolviera en su congreso, y después pelear contra los mensajes de esto ya está laudado, hay otras prioridades en el país, estamos avanzando, es hacerle el juego a la derecha, dejemos estos temas de lado. Todos esos mensajes estuvieron arriba de la mesa. Huérfana de todo apoyo se llegó al 48% y cuando solo se contaban los votos válidos. O sea, si hubiera existido mensajes claros por parte de las direcciones políticas, no tengo dudas de que se hubiera anulado por iniciativa popular, con todo el peso que tiene anular la ley de impunidad por iniciativa popular, pero se trabajó en contra de la anulación. Yo creo que hay que ser claro, se trabajó en contra, no fue prioridad. Muchos no ensobraron y muchos dieron mensajes contrarios en el sentido de
ahí están estos otra vez generando problemas en la acumulación. Tenemos un gobierno de izquierda y estos están juntando firmas como si fuera la oposición. Un error político muy serio. No sé, Bueno. no sé, el diputado